Hola a todos, bienvenidos a este video donde analizaremos a fondo la norma paraguaya 2028/96 sobre instalaciones eléctricas en baja tensión, un pilar fundamental en la seguridad e higiene industrial y residencial en nuestro país. Vamos a hacerlo un poco de una forma más dinámica, haciendo una comparación con el reglamento de baja tensión de la ANDE. Así que vamos a iniciar. Si trabajas en el sector eléctrico o estás estudiando ingeniería, sabes que en Paraguay convivimos con dos documentos técnicos muy importantes. El clásico reglamento de baja tensión de la ANDE, que data originalmente del año 1971, y la norma paraguaya 2028/96, cuya primera edición se emitió en febrero de 1996 y cuenta con una actualización muy importante de la mano de su segunda edición, publicada en octubre del 2013. El objeto principal de la norma paraguaya 2028/96 es establecer de forma estricta las condiciones que deben satisfacer las instalaciones eléctricas de baja tensión. ¿Con qué fin? Principalmente el de garantizar la seguridad de las personas y animales, asegurar el funcionamiento adecuado de las redes y promover la conservación de los bienes. Esta norma se aplica de manera obligatoria a edificaciones residenciales, comerciales, industriales, rurales e incluso a instalaciones descubiertas o temporales. A lo largo de este video utilizaremos un valioso análisis comparativo para entender cómo la norma paraguaya viene a revolucionar los criterios de seguridad frente al antiguo reglamento de la ANDE. Lo primero que debemos aclarar es la procedencia institucional de cada documento. El reglamento de baja tensión fue establecido formalmente por la ANDE. Por su parte, la norma paraguaya fue elaborada y coordinada por el Comité Técnico de Normalización CTN02 del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. Mientras que el reglamento de baja tensión de la ANDE se enfoca prioritariamente en regular las condiciones de suministro y la interfaz de conexión del usuario a la red de distribución, la norma del INTN es un compendio completo de ingeniería de diseño y seguridad interna que abarca desde los principios fundamentales hasta la verificación final y mantenimiento de la obra. Entremos de lleno a la seguridad técnica, hablando de un componente crítico, el conductor neutro. Si revisamos el paradigma del reglamento de baja tensión de la ANDE, nos encontramos con que permitía que el neutro fuera común a más de un circuito. Además, aceptaba que su sección transversal fuera menor, aproximadamente del 50%, que la sección del conductor de fase. Desde la perspectiva moderna de la seguridad industrial, esto representa un peligro latente de sobrecalentamiento por corrientes armónicas o sobrecargas en redes desequilibradas. La norma paraguaya erradicó por completo esta práctica. Bajo esta norma, el conductor neutro no puede ser común a ningún circuito. Cada circuito debe contar con su neutro independiente. Además, establece taxativamente que la sección del conductor neutro debe ser igual a la sección del conductor de fase en los circuitos monofásicos y en ciertas condiciones trifásicas. Esto reduce drásticamente el riesgo de incendios provocados por fallas o cortes del neutro, garantizando una instalación mucho más robusta y segura. Otro cambio radical se da en la estructura de los circuitos terminales. El reglamento de baja tensión permitía diseñar circuitos mixtos donde las luces y los tomacorrientes compartían habitualmente las mismas líneas de alimentación de forma indiscriminada. La norma paraguaya introduce un ordenamiento lógico e higiénico en los tableros de distribución. Exige separar las cargas mediante la división estricta en circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente de uso general y circuitos de toma corriente de uso específico, destinados a cargas pesadas o fijas como aires acondicionados, termocalefones o motores. Además, define formalmente al tablero de distribución principal como el primer tablero ubicado inmediatamente después de la entrada de la línea eléctrica en el edificio o industria. Esta subdivisión no solo facilita las tareas de mantenimiento sin dejar a toda una planta a oscuras, sino que evita que una falla menor en un electrodoméstico comprometa la iluminación de emergencia o de seguridad de las salidas de evacuación. Hablemos también del dimensionamiento de punto de toma, definido por la norma como aquellos puntos donde la conexión de equipos se realiza a través de un toma corriente. El reglamento antiguo de la ANDE establecía de forma muy genérica la cantidad de bocas basándose únicamente en el área de las habitaciones, por ejemplo, pidiendo una toma para áreas menores a 8 metros cuadrados o dos tomas para superficie entre 8 y 16 metros cuadrados. La norma paraguaya introduce reglas mucho más precisas y seguras, basadas en el perímetro y en el tipo de ambiente.
En salas y dormitorios exige como mínimo un punto de toma corriente por cada 5 metros o fracción de perímetro, distribuidos de la manera más uniforme posible. En cocinas, comedores, lavanderías y áreas de servicio, debido al uso intensivo de electrodomésticos, la exigencia sube a un toma corriente por cada 3,5 metros o fracción de perímetro. Adicionalmente, sobre la mesada de la cocina o el lavadero, se deben prever obligatoriamente al menos dos tomas de corriente. En sanitarios es obligatorio al menos un punto de toma de corriente próximo al lavatorio, respetando las distancias de seguridad para zonas húmedas. Y para los balcones, se introduce la obligatoriedad de contar con al menos una toma de corriente para usos exteriores. En cuanto a distancia de seguridad industrial, la norma estipula que los puntos de uso específico deben localizarse a una distancia máxima de 1,5 metros del lugar previsto para la ubicación del equipo alimentar, evitando el peligroso uso de cables de extensión o alargues improvisados en el suelo de trabajo. Otro aspecto fundamental para la seguridad e higiene es el cálculo de la carga para evitar sobrecargas que destruyan el aislamiento de los conductores. Con el reglamento de baja tensión de la ANDE, cualquier toma corriente monofásico sin carga especificada se computaba sencillamente a una potencia fija de 100 watts. La norma paraguaya eleva significativamente estos márgenes de seguridad. Para áreas de servicio, salas de mantenimiento y salas de máquinas, a los circuitos terminales se le debe atribuir una potencia mínima de 1000 VA por punto de toma corriente. En viviendas, los circuitos de cocinas, comedores y lavanderías computan los primeros 3 puntos a 600 VA cada uno y recién los excedentes a 100 VA. Para cargas de uso específico, si no se conocen los valores exactos del fabricante, se calcula la potencia basándose en la corriente de proyecto y la tensión del circuito respectivo, o considerando la suma de los equipos más potentes que potencialmente se puedan conectar. En el apartado de iluminación, la norma paraguaya nos deriva a realizar cálculos técnicos lumínicos detallados, como criterio mínimo de dimensionamiento para habitaciones. Estipula una carga de 100 VA para los primeros 6 metros cuadrados de superficie y va sumando 60 VA por cada 4 metros cuadrados en aumento. Esto asegura que las líneas de iluminación cuenten con la capacidad suficiente para responder ante la demanda real de la edificación. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis, la norma del INTN organiza un flujo metodológico claro para los profesionales del diseño eléctrico. Los pasos ordenados para la correcta realización de un proyecto e instalación segura son los siguientes. Realizar el cálculo preciso de los niveles de iluminación y la cantidad de tomacorrientes requeridos. Cargar y sumar metódicamente las potencias de los circuitos terminales. Efectuar la correcta separación de las cargas, diseñar la canalización adecuada en los diámetros de ductos según la sección de cables, estructurar el esquema de tablero y el cuadro de carga unifilar para balancear de forma óptima las fases eléctricas y finalmente completar la solicitud de abastecimiento de energía eléctrica con los datos fidedignos del plano terminado para su presentación formal. En conclusión, la adopción y el cumplimiento estricto de la norma paraguaya 202896 no es un mero capricho burocrático, es una exigencia moderna insustituible para mitigar los riesgos locativos en las industrias y comercios, previniendo accidentes de trabajo, electrocuciones e incendios de gran magnitud. Espero que este análisis comparativo les haya sido de máxima utilidad para sus proyectos y trabajos de seguridad industrial. Nos vemos hasta la próxima.